¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Alicia, un gusto enorme tenerte en nuestro programa. Buenas noches. Hola Sergio, buenas noches, encantada de estar con ustedes. En realidad yo soy profesora de historia, hago investigaciones históricas y esta historia me encontró a mí, no la busqué yo. Trabajando en una cátedra de investigación en una institución militar de formación de oficiales, el tema era en marzo, para terminar en abril, las mujeres y la guerra. Y las mujeres y la guerra en esa institución eran las madres, las viudas, las hijas, que también son mujeres de Malvinas. Y una colega mía, cuando le conté que estábamos trabajando en eso, me mandó una foto de unas chicas uniformadas, abajo como paradas adelante de un helicóptero, y me dijo esta foto fue tomada en Río Gallegos o en Comodoro, no me acuerdo bien a dónde, de cuál de las dos fotos era, y me dice, y estuvieron en la guerra. Y a mí como que se me cayó el mundo, porque yo estoy casada con un militar hace muchos años, ya está retirado él, no fue a la guerra porque es de una generación posterior a la de la guerra, pero he participado de un sinnúmero de homenajes, de vigilias, viví 12 años en la ciudad de Comodoro Rivadavia y jamás escuché hablar de una mujer, ni de que una mujer hubiera tenido uniforme en la guerra. O sea, Claro. La investigación, siempre digo yo, partió desde mi propio reproche hacia mi ignorancia. En un momento, yo el libro lo escribí en el año 2014, 2013 empecé con la investigación, lo terminé en 2014, en un momento en el que estaba toda esta efervescencia de los colectivos feministas y de los derechos de la mujer, y yo dije, ¿qué nos pasó a las mujeres que nunca pensamos qué hacían las mujeres durante la guerra? Porque no solamente descubrí a las enfermeras que estuvieron a bordo del buque hospitalar Almirante Irízar, a la veterana de la Fuerza Aérea que fue la única mujer que pisó el territorio insular de Malvinas a bordo de un Hércules C-130 en un rescate de heridos. Encontré mujeres en las ciudades de las costas patagónicas que habían organizado la defensa civil de las ciudades una vez que la flota británica llegó al archipiélago. Mujeres que atendieron a los sobrevivientes del crucero Belgrano en Puerto Belgrano, que el último herido se fue de alta en diciembre del 82, cuando la guerra ya se había terminado hasta en los diarios. Y eso fue lo que me choqueó y lo que me hizo a mí decir, hay que empezar a buscar a estas mujeres y por lo menos no hacer una tarea de investigación científica, porque no es eso mi libro, sino que es una recopilación de relatos del patrimonio oral de estas mujeres, que nunca nadie lo había hecho, más que en alguna otra nota ocasional por el Día de la Mujer, como una anécdota, pero no tenían visibilidad. Cuando se comienza con el proceso de malvinización, después de muchos años de que los veteranos vuelven en la ignorancia y en escondidos y en ese enojo que había de la gente porque íbamos ganando la guerra y de pronto la perdimos, y eso que tenemos los argentinos de que todo nos parece que es un partido de fútbol. Cuando se comienza con el proceso de malvinización y se vuelve o se recupera la figura del veterano, del caído, del héroe, las mujeres quedaron completamente afuera. Si bien son 16 las veteranas que tenemos por ley, 2 ya fallecieron, a una ni siquiera la alcanzó a conocer la sociedad, que era una comisaria de a bordo de un buque de la Marina Mercante, que había que ser comisario de a bordo hace 38 años en Totalmente, un buque, ¿no? claro. Había radiooperadoras, había enfermeras, una de ellas fue Doris West, que hoy tiene 90 años, que está espléndida y que
su buque se tuvo que volver a Puerto del Continente porque recibió 2 bombazos, o sea, mujeres con unas experiencias muy ricas para contar desde ese lado de la visión de la mujer, ¿no? Que yo siempre digo, en las guerras, universalmente, vos que sos escritor y sos periodista y sos muy conocedor de muchos temas, sabrás que el tema de la invisibilización de las mujeres y de los seres más vulnerables es muy común en el mundo con el tema de las guerras, y son los seres más vulnerables los que más sufren, los más desplazados en las guerras actuales. No es algo que nos haya pasado solamente a nosotros. Los británicos tuvieron por primera vez en toda su historia de infinitas guerras como Imperio Británico, por primera vez para la Guerra de Malvinas embarcaron 31 enfermeras reales de la Royal Navy en su buque hospital Uganda, que al hablar con ellas te das cuenta que padecieron los mismos temores y estuvieron en el mismo infierno que estuvieron las nuestras. Entonces, chicas muy jóvenes que no sabían a dónde iban, porque embarcaron en Ascensión cuando terminaron de configurar el buque y venían a un lugar que no sabían qué era. Traté de hacer un trabajo que las integrara a todas, ¿no? Porque el mensaje del libro es ese, que las guerras nos atraviesan por igual y que sobre todo la enfermera de guerra es una enfermera muy especial, porque no le importa el color del uniforme, ni la bandera, ni el idioma en el que hable el herido, sino recuperarlo. Y así como en el buque hospital nuestro en el Bahía Paraíso se atendieron heridos ingleses, si bien en ese no había mujeres, pero en el buque hospital Uganda se atendieron más de 1000 heridos argentinos que fueron después intercambiados con los heridos británicos, ¿no? Y a mí me pasó algo muy particular una vez presentando el libro. Se me acercó un señor que estuvo en el Uganda atendido por estas enfermeras después de 35 años, ¿no? Que había pasado de la guerra, y me dijo que él siempre había soñado que había mujeres en el buque donde él estaba internado medio que en un estado como de semiconciencia, y que le contaba a su mamá y que su mamá le dijo que no, que eso era un sueño. Y me dice, usted me viene a decir después de 35 años que esas mujeres sí estaban ahí. Y a mí me impresionó mucho. ¿Lo descubrió en tu libro? Claro, de que no era que él lo había soñado, sino que era verdad, que había mujeres en ese buque que lo habían atendido y que habían estado participando de la guerra. Y fue como muy choqueante darme con esa realidad cada vez que yo presentaba el libro, del desconocimiento, de gente que me preguntaba, ¿pero esto es real o es una ficción? Claro. Porque yo sentí que la sociedad como que pensó, otra vez nos ocultaron algo, u otra vez nos engañaron, porque fue como, de verdad, para mí, casi inmanejable después que publiqué el libro y me hicieron la primera nota en Infobae, el 31 de marzo del 2015, creo que fue, sí. Así es. Estuve 3 días sentada hablando por teléfono con medios de España, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, todos, porque nadie conocía estas historias, nadie sabía que teníamos veteranas. Es más, ayer se conmemoró el Día del Veterano y el caído, y sin caer en un lugar feminista o ultra feminista. Deberíamos tener un Día del Veterano y la veterana, porque hay 16 veteranas, y el Día del Veterano nominado de esa manera solo evoca al hombre, ¿no? Entonces Totalmente. estamos siempre corriéndonos de la historia de la humanidad, las mujeres, porque siempre hablamos de las mujeres en el deporte, las mujeres en la medicina, y nosotras mismas nos excluimos de la historia de la humanidad con este tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Alicia, bueno, como ha comenzado desde hace ya unos años esta revolución de las mujeres que están poniendo las cosas en su lugar, todo comenzó cuando empezaron a hablar entre ustedes, las mujeres en general, y a asumir que había cosas que se daban como naturales que no eran naturales. Eran abusos, era violencia de género, etcétera, etcétera. Yo supongo, intuyo, que cuando vos comenzaste a hacer la investigación sobre la participación de las mujeres en Malvinas, también algo de esto pasó. Empezaron las mujeres
a contar sus historias y en algunos casos a darse cuenta de que no era ni normal ni que estaba bien, ¿verdad? Lo que habían sentido, lo que habían sufrido, en algunos casos en su participación en la guerra. Sí, yo fui muy cuestionada por hablar de esto, porque la guerra es como algo sagrado para los argentinos y por ahí a veces no se entiende que la guerra la hacen los humanos y que los humanos cometen errores y que contar este tipo de historias no hace menos héroes a los héroes, sino que pone las cosas en su lugar, ¿no? Una de las chicas que trabajaba en el hospital de Puerto Belgrano, ahí hay un grupo muy particular de chicas muy chicas durante la guerra, porque ellas eran estudiantes de enfermería, que estaban bajo la tutela del Estado, entregadas por sus padres para que estudien el secundario y se reciban de enfermeras y hagan la carrera de suboficiales de la Armada. Cuando se hundió el crucero Belgrano, el hospital de Puerto Belgrano colapsó y no alcanzaban las enfermeras y el Estado apeló a esas estudiantes que tenían 15 o 16 años para que ayudaran a las enfermeras. Y las marcó de una manera... A ver, un herido de guerra no es un herido en un accidente. A los 15 años escuchar a un chico que te pide morirse para no volver a la casa mutilado es algo que no lo digo desde el morbo, sino desde el sufrimiento que esas chicas vieron, ¿no? Que las marcó una situación para extrema, toda la vida. Claro. Ellas se volvieron a juntar después de la guerra, recién se empezaron a buscar en el año 2010, 2012, nunca más se vieron, y bueno, en unas jornadas que hicimos en Córdoba, con el gobierno de Córdoba, para justamente reivindicar la tarea de estas mujeres, donde vinieron veteranas, vinieron chicas que habían participado en los hospitales del continente, porque siempre mi intención ha sido esa, la de integrarlas y que sí darle el lugar a la que fue veterana como veterana, pero a la que participó desde el continente también, porque muchas de ellas recibían a los heridos que, de hecho, en el hospital de Puerto Belgrano, el mismo 2 de abril llegó el cuerpo de Giachino y herido su enfermero Ismael Urbina, que fue uno de los últimos en irse de alta. Y esta chica contó que en el transcurso de la guerra, en el hospital de Puerto Belgrano, había sido abusada. Por supuesto que se armó una revolución cuando se publicó, porque muchos veteranos se enojaron, porque de esas cosas no había que hablar, y bueno, sus propias compañeras, sus camaradas, dijeron, no, yo no quiero estar más donde está ella porque van a pensar que a mí me pasó lo mismo. O sea, cosas que no tienen que ver con la posguerra, sino con las miserias humanas, ¿no? Y con esto de no saber cómo reaccionar ante estas cosas, y que por qué hablo ahora si pasaron 35 años, y porque la gente de estas cosas habla cuando puede, cuando se siente cómoda, cuando está lista para liberarse, ¿no? Totalmente. Lo triste es que esta chica no pudo soportar la presión, había tenido una vida muy difícil, de adicciones, de alcohol, que le generaron enfermedades crónicas muy graves, depresiones, y bueno, hace 2 años se quitó la vida porque no soportó más. Después que ella habló de los abusos, se le hizo todo muy cuesta arriba. Ella era como el farolito de sus compañeras y no pudo más. Y a mí es una historia que me choqueó mucho. Yo la quise entrañablemente, la quiero, porque ella fue la que me abrió las puertas para encontrar a las que eran veteranas. Nunca se autoproclamó veterana, siempre supo en el lugar que ella había estado, y me abrió las puertas para hablar con las que habían sido veteranas, me las presento, las busco, y la verdad es que siempre digo que es el corazón de mi libro, porque si no hubiera sido por ella no lo hubiera podido hacer. Y cuando fue la guerra ella tenía 15 años, yo era más grande que ella, tenía 17 al momento de la guerra, y cuando ella estaba atendiendo heridos y a veces siendo abusada, yo estaba preparando mi viaje de estudios de 5º año, mi fiesta de egreso. Entonces es lo que, volvemos al principio, ¿no? Lo que me hizo arrancar a escribir todas estas historias es por qué estuvimos tantos años las mujeres sin preguntarnos
que hicimos las mujeres durante la guerra, ¿no? Además de ser madres, que es otro grupo que a mí me conmueve muchísimo, porque en este país que tenemos madres de todos los dolores, de madres de Plaza de Mayo, madres de Once, madres de Cromañón, nunca tuvimos madres de Malvinas como agrupadas, como representadas en un grupo que tenga entidad, que nos recuerde que esos jóvenes se murieron por una guerra que no debió ocurrir. Bueno, pero Alicia, una madre junto a otras familias han sido las impulsoras de la creación del cementerio Sí, bueno, de eso yo Darwin en también lo Malvinas. destaco en mi libro, de Elmira de Cao. Exactamente. La conocí a Delmira el año pasado cuando viajamos en el viaje humanitario de marzo a Malvinas. Ajá. Bueno, Ahí tenés yo digo que una la madre de construcción Malvinas. yo digo que la construcción del cementerio en el libro, la construcción del cementerio de Malvinas de Darwin fue un acto de coraje de un grupo de madres y comandadas por ella y de familiares, que es un hecho único en la historia del Reino Unido también. Hay muchos hechos únicos en la guerra de Malvinas que han sido únicos en la historia del Reino Unido, como por ejemplo tener enterrados soldados del ocasional enemigo en un territorio administrado por ellos, ¿no? Esto es único, nunca pasó con los británicos. Exactamente. Sin embargo, el tesón y la pelea de esta madre porque quedaran ahí, porque estuvieran ahí, se logró eso, y yo lo señalo como un gran logro de ella y de la gente que la acompañó en ese momento, ¿no? Pero bueno, es ella que vos la conocés, la conocen los veteranos, la conocen por los medios un poco más de gente, pero no tiene la visibilización, el impacto visual que tienen otras madres que han sufrido pérdidas colectivas, como ha pasado en este país, ¿no? Así es. Recién los regimientos y las unidades que mandaron a los combates a los soldados las han empezado a homenajear hace 2 o 3 años, cuando ya hay muchas que ya no están. ¿Se entiende? Entonces como que llegamos tarde con esas mamás, siempre digo. Por suerte se han podido identificar a la mayoría de los que estaban sin identidad y eso les ha traído a las que todavía están vivas un gran alivio, pero muchas se fueron sin saber a dónde estaban sus hijos. Muchas mamás del norte, del Chaco, se murieron creyendo que estaban presos o prisioneros, y es todo parte de esa misma falta de comunicación, de esconder, de no informar correctamente, ¿no? Que las mujeres, siempre me acuerdo de las que hicieron el pan para los chicos que volvieran a Puerto Madryn, las que hacían la comida para llevar a los que estaban en el hospital de Comodoro esperando que los trasladen al norte y que cuando les daban el alta no tenían a dónde ir, y las propias enfermeras del hospital se los llevaban a sus casas. O sea, han sido muchas las mujeres involucradas desde un impacto muy cercano con la guerra. Y yo siempre digo, mi libro no es el mejor, pero es el primero, y en 5 años estoy esperando que venga otro y nunca vino otro, es el único. Entonces me he convertido así como en una referente. Le quiero recordar a la audiencia que estamos en Córdoba, estamos hablando con Alicia Panero, que es investigadora, profe de historia, periodista, escritora, es la autora del libro Mujeres Invisibles. Alicia, este libro leí por allí que también sirvió de base para que un juez otorgara el rango, la distinción, el reconocimiento como veteranas de guerra de Malvinas a 3 enfermeras, ¿verdad? Sí, el hospital de Comodoro Rivadavia fue considerado como territorio de guerra por la Cruz Roja, porque era donde se derivaban desde más al sur del continente de la Argentina y a veces directamente desde las islas, todos los heridos de guerra. Aparece un mapa en el Museo Británico que señala el lugar a donde estaba territorialmente el Hospital Regional de Comodoro como parte del teatro de operaciones, digamos, de la guerra. Ajá. Entonces el juez se basó en las historias que yo conté del Hospital de Comodoro Rivadavia, que fue un hospital que se evacuaron todos los enfermos comunes, los internados, se convirtió en un verdadero hospital de guerra, y
fundamentó no sé si es una sentencia. Sí, pero sí, una sentencia. Sí, sí. Fundamentó su sentencia en el libro y lo nombra en su sentencia para darle la categoría de veteranas de guerra a 3 de las enfermeras que trabajaron ahí. Sí. Exactamente. He tenido muchas satisfacciones con este libro, porque no han sido para mí, sino que han sido para ellas, ¿no? Era la misión de este libro. Alicia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Nos volvemos de Córdoba, donde estábamos hablando con Alicia Panero, profesora de historia, investigadora, periodista, escritora, autora de este libro, Mujeres Invisibles. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.